filosofía de esos tiempos, sobre todo de las filosofías epicúreas. La vida de Pompeya era un testimonio de placer, riqueza y desinterés por el futuro, con un énfasis desmedido en el disfrute material y sexual del presente. Sus casas, sus frescos, sus burdeles evidenciaban una cultura donde la máxima moral era el placer. Si no hay vida después de la muerte, esta es la forma más racional de vivir. Todos sabemos qué le pasó a Pompeya, ¿no? Hasta ahora se pueden ver ahí a las estatuas que han quedado de yeso de los que fueron quemados vivos por el volcán, por la erupción del volcán. La ciudad fue sepultada por una erupción y toda la ciudad prácticamente desapareció. Esta filosofía que vivía la ciudad de Pompeya estaba basada en dichos como los de Epicuro, que decía: el placer es el principio y el fin de la vida feliz. Arístipo de Cirene decía: el fin de la vida es el placer presente, momentáneo. Ahora, decimos, bueno, ¿qué hacemos hablando de los griegos? Hoy no estamos muy lejos de esto. Hoy no estamos muy ajenos a esta forma de pensar en realidad. Hay canciones que reflejan la forma de pensar y la filosofía de estos tiempos que dicen: solo se vive una vez. Una vez una cantante muy conocida que se hace llamar Madonna dijo: vive para hoy porque mañana puede ser un extraterrestre. No entiendo esa frase. Vive para hoy porque mañana puede ser un extraterrestre. Estos son los líderes de opinión y las mentes que forman la forma de pensar de nuestros tiempos. Ahora, bueno, eso es el mundo, podríamos pensar, pero esto tampoco está alejado de la iglesia. La iglesia de hoy nos ha dado frases como: Dios no quiere que sufras. Tu mejor vida es ahora. ¿Por qué sacrificarse o pasar peligros como Pablo si puedes estar bendecido y cómodo? El peligro es señal de falta de fe, no de dedicación. Hace poco una expositora, una oradora de una iglesia dijo que Juan se equivocó porque cuando profetizó y denunció el pecado de Herodes, debió ser más político. Aunque él tenía el don de profecía, según esta predicadora, se equivocó. Se equivocó porque le cortaron la cabeza. El que pases peligros, que sufras en esta vida, es señal de que te falta fe. Y así en algunas iglesias se piensa. Nos hemos vuelto expertos en celebrar el gozo de la salvación, pero hemos silenciado la verdad de llevar la muerte de Cristo todos los días, en cada momento. Vivimos como cristianos de domingo y como epicúreos de lunes a sábado, disfrutando el momento sin pensar que un día vamos a rendir cuentas. Y eso estaba pasando con Corinto. Pablo les muestra a la iglesia de Corinto 3 áreas de la existencia humana que se vuelven completamente absurdas e incoherentes si negamos la resurrección de los muertos. Y vamos a 1 Corintios capítulo 15, versículo 29. 1 Corintios capítulo 15, versículo 29, siguiendo con la serie que estamos estudiando con respecto a la resurrección. Y vamos a leer el pasaje que vamos a estudiar el día de hoy. 1 Corintios 15, 29 dice:
De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué, pues, se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Efeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Oremos, mis hermanos. Padre Santo, Señor, queremos en esta tarde escuchar tu palabra y revisar nuestra vida delante del espejo del alma. Señor, concédenos en tu gracia, en tu amor, hablarnos, ilumina nuestra oscuridad. Nuestra pecaminosidad, Señor, quiere esconderse, quiere ignorar algunas cosas, porque nos es conveniente para nuestra carne. Pero, Señor, no nos dejes como hemos entrado. Que tu palabra, como una espada de dos filos, penetre y haga discernir las intenciones más profundas de nuestro corazón. Y que nos redarguya para poder vivir la vida que Pablo vivió. Una vida en que cada día moría. Todos los días moría, Señor. Nosotros queremos vivir así. Y esa vida es consecuente con la resurrección de Cristo. Enséñanos cómo. Acláranos más el panorama. Y que podamos revisar si estamos viviendo consecuentemente con la resurrección. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Vamos a ver 3 áreas de la vida que se vuelven incoherentes, se vuelven absurdas. Y la primera incoherencia es la incoherencia de tener en cuenta a los muertos. Si no hay resurrección, es incoherente tener en cuenta a los muertos. Considerarlos de alguna manera, tener algún tipo de consideración o pensamiento en los muertos. 1 Corintios 15:29, Pablo dice: de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Queremos recordar un poco el contexto. Pablo viene explicando el evangelio de la resurrección, de la muerte, pero también de la resurrección. El evangelio es el anuncio de hechos reales e históricos, comprobados por testigos. No es una filosofía, no es una ideología. No les damos a la gente una filosofía o una ideología. Les contamos hechos, somos testigos de hechos, como cronistas, como atalayas, que narran hechos concretos que pasaron y son realidad, son realidades. ¿Cuáles son los hechos? Hace más de 2000 años, Cristo vino, murió en la cruz y resucitó al tercer día. Ese evangelio es el que se les predicó a los corintios. Ese es el evangelio que ellos aceptaron. Es el evangelio por el cual fueron salvos. El evangelio de la muerte y de la resurrección de Jesucristo es el mismo evangelio que transformó al que está escribiendo esta carta, al mismo Pablo. Pablo es testigo del poder de ese evangelio. Negar ese evangelio es destruir la fe. Negar la resurrección de Cristo es destruir la iglesia. Pablo nos dijo que habían consecuencias, que ellos no habían considerado si negaban la resurrección de los muertos. Porque si negaban la resurrección de los muertos, entonces Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Eso destruía la iglesia. Y este evangelio no solamente es el evangelio de la redención de las almas, sino que es el evangelio de la redención
de los cuerpos y la redención no solamente de lo espiritual, sino también de lo material. Cristo es las primicias y como primicia es el modelo y la muestra de cómo será nuestra resurrección. Y resucitaremos en cuerpos físicos, así como Él comió pescado y comió miel y dijo: Tomás, tócame, pálpame, que soy de carne y hueso después de haber resucitado. Esa es la naturaleza de la resurrección. Y Pablo dice, de otro modo, o sea, si esto no fuera así, si este no fuera el otro modo, entonces, si no hay resurrección, lo que está diciendo es, entonces, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Entonces entendemos la conjunción, ¿no? El cambio, la argumentación. Pablo ya ha dicho, Jesucristo es la muestra, Jesucristo es el modelo, porque son las primicias, así en carne y hueso, como Él resucitó, nosotros resucitaremos. Y si Jesucristo es las primicias y es una naturaleza de resurrección, es un plan de resurrección y es un propósito para redimir a toda la creación, entonces, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? ¿Qué pasaría si la resurrección no fuera de esa naturaleza? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Y Pablo lo que está diciendo aquí es que hay una incoherencia. La iglesia está siendo incoherente. ¿Qué curso de acción? Ahora, ¿qué van a hacer entonces estas personas que se bautizan por los muertos? ¿Cuál será ahora su acción? ¿Cómo ahora se comportarán? Si aceptamos que la resurrección no es real, entonces, ¿qué van a hacer ellos? Porque no tiene sentido que tengan en algún sentido consideración de los muertos. No tiene ninguna racionalidad, sino resurrección. ¿Cómo van a hacer esto ellos desde ahora? Lo de la resurrección de los muertos. Ahora, este pasaje es un pasaje problemático, por supuesto. ¿Qué es esto de la resurrección del bautismo por los muertos? ¿No es cierto? ¿Qué significa esto? Vamos a bautizar a gente por los muertos acá y tenemos que aclararlo. Es un pasaje muy difícil. Durante toda la historia han habido muchas interpretaciones y quisiera, primero que nada, explicar que la Biblia no da detalles de cómo era esta práctica. No da detalles, por lo tanto no podemos sacar conclusiones sobre en qué consistía exactamente esto del bautismo por los muertos. ¿Cuál era la motivación? O sea, ¿qué pensaba esta gente que los llevaba a bautizarse por los muertos? Durante la historia, mis hermanos, han habido distintas interpretaciones de este bautismo por los muertos. Unos dicen que se bautizaban en lugar de los muertos, o sea, como un bautismo vicario. O sea, yo me bautizo en lugar de mi familiar que se murió sin bautizarse. Como él no se bautizó, yo me bautizo por él. Unos dicen que esta es la interpretación. Otros dicen que se bautizaban no por los muertos, sino sobre los muertos. O sea, ahí la conjunción, la preposición por, no es la mejor traducción, sino es sobre los muertos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se iban a las tumbas o a lugares donde sabía que algunos mártires habían muerto y ahí se bautizaban porque era un bautismo que tenía de alguna manera una connotación especial, conmemoraba, recordaba a un mártir o a un hermano en Cristo reconocido que había muerto y que ir a bautizarse ahí era como una manera de reconocerlo. Otros dicen que este bautismo por los muertos era sufrir el martirio y la muerte. O sea, están diciendo que para algunos el llegar a dar la vida por Cristo era como un bautismo, pero no el bautismo de agua, no es la ordenanza de Cristo, sino en el sentido de como que inaugurarte o pasar como por tu bautismo de fuego, ¿no? Como se dice, con una prueba, ¿no? La prueba final de que eres creyente, ¿no? Como un bautismo de martirio. Y otros dicen que se bautizaban pensando y con el propósito de volver a ver a los muertos. Entonces, ¿en qué sentido? Porque en ese tiempo no estaba tan distinguida la salvación de la conversión del bautismo. Para ellos era algo que estaba unido. Si te convertías, te bautizabas. Entonces, hablar de bautismo
para ese tiempo era un sinónimo de hablar de salvación. Entonces aquí se estaría hablando de gente que pensaba en un familiar, pensaba en su padre o en su madre que había muerto en Cristo, y ellos decían, como yo quiero también compartir la eternidad con mi familia, con mi papá o con mi mamá o con mi hermano o con mi esposo que era creyente, entonces yo voy a también poner mi fe en Cristo y creer en Cristo para poder vivir la eternidad también con mi familiar. Entonces se bautizaban con la motivación de volver a ver a los muertos. ¿Qué les parece estas interpretaciones? Es un pasaje difícil. Lo cierto, mis hermanos, es que no hay suficiente material acá para poder ser dogmáticos y determinar esta es la interpretación más adecuada. Pero también vemos que Pablo acá no está dando detalles, porque para Pablo el punto principal no es tanto los detalles de esta práctica o de este rito, sino el punto de que había gente que tenía en consideración, que pensaba y se adelantaba y por los muertos hacía cosas. Tenían en consideración a los muertos en Cristo. O sea, su vida estaba pensando en una expectativa futura en los muertos. Ese es el punto. Y Pablo está diciendo, esto es incoherente. Esto es incoherente. Tomemos, por ejemplo, la última interpretación, que algunos se bautizaban porque pensaban que podrían después compartir la eternidad con su esposo que era creyente, y en motivación por poder también compartir con ellos la eternidad se bautizaban. La pregunta es, esto no tiene ningún sentido si es que no hay resurrección. Un punto claro también, mis hermanos, hay que entender que Pablo no está calificando este rito, ¿ok? Pablo no dice que esto está desaprobado, pero tampoco dice que está aprobado. Pablo no está diciendo que esto es correcto o que esto está bien. Es muy importante, mis hermanos, esto. ¿Por qué? Porque a veces vemos ritos, prácticas en la Biblia, y si los vemos en la Biblia creemos que ya están bien. Y los tomamos a rajatabla, ¿no? Sin hacer una evaluación del contexto y sin hacer una evaluación de cuál es el sentido por el cual esta práctica es redactada, o es explicada, o es referida. Por ejemplo, Gedeón y su famoso vellón de lana. Es una práctica que está en la Biblia. Y aparentemente, o sea, por lo que vemos, durante el momento en el cual Gedeón usó un vellón de lana, ¿se acuerdan de ese episodio, no es cierto? O sea, como Gedeón no le tenía fe a Dios, lo probó. Le dijo, mira, voy a sacar el vellón y que todo esté mojado y que el vellón esté seco. Y al día siguiente voy a sacar el vellón y que el vellón esté mojado y todo seco. Y Dios lo cumplió. Y Dios lo cumplió. Así que aparentemente podríamos decir con esto que con el silencio Dios estaría aprobando esta práctica. Pero esto no es un buen ejemplo. Vemos la condescendencia, la paciencia de Dios, pero no por eso tenemos que concluir que nosotros también tenemos que tener nuestros vellones, ¿no es cierto? No por eso tenemos que imitar lo que hizo Gedeón. Otro ejemplo, los apóstoles cuando escogieron a Judas, el sucesor de Judas, perdón, ellos echaron suertes. Y al final, lo que salió en las suertes, eso lo aceptaron como correcto. Y así escogieron al sucesor de Judas, a Matías. Pero esto tampoco porque esté en la Biblia. Recordemos que estaban en una transición entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento estaba normado, era una práctica regulada el tomar decisiones, algunas decisiones así. Y aunque el resultado fue aceptado por los apóstoles, no significa que nosotros debemos comenzar a aplicarlo también. Entonces, no todo lo que está en la Biblia quiere decir que como está en la Biblia, entonces es correcto, ya lo tengo que aplicar.
De tal manera que tampoco este bautismo por los muertos vamos a decir esto se tiene que aplicar o es correcto aplicar. Los mormones se basan en este versículo para practicar el bautismo por los muertos. Es un versículo donde Pablo no dice si esto es correcto o no. Están basándose en muy poca base y hacen toda una teología con respecto a este pasaje. Así que es claro que Pablo no lo está probando. No lo está probando. Ahora, lo que sí sabemos, pero ya tendríamos que ir a otros pasajes, esto se le llama la analogía de la fe, ¿no? Cuando tienes que ver el pasaje en el contexto de la enseñanza de toda la Escritura, sabemos claramente lo que enseña el resto de la Biblia con respecto a la salvación es que la salvación es personal. Y el bautismo es personal. Y que una vez muerta la persona, no se le puede añadir ni restar a lo que él hizo. No hay un bautismo en representación o a favor de. Ni siquiera se puede orar por los muertos. No se puede hacer nada por el que ya está muerto. Todo lo que se puede hacer por él es hacerlo mientras él está vivo. Solo se puede hacer algo por alguien mientras él está vivo. Según 2 Corintios 6:2. Acompáñame a 2 Corintios 6:2. Dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. He aquí, ahora es el día de salvación. Ahora es el tiempo aceptable. En Hebreos 9:27, dice así la palabra de Dios. Y de la manera que está establecido que los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. El mensaje unificado de estos textos es que la vida es el único tiempo aceptable. Eso es lo que está diciendo 2 Corintios. Es la vida el tiempo aceptable. Es el único tiempo aceptable para responder a Dios. Y la muerte sella la condición eterna de la persona, haciendo irreversible cualquier cambio posterior. La única manera de ser salvo siempre será por la fe personal en Cristo Jesús, no por obras, y menos porque otro haga obras por mí. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues no es porque es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que es claro para los que vemos el pasaje a la luz de todo el panorama de la Biblia, que esto del bautismo por los muertos, si era un bautismo vicario, no era correcto, no era bíblico, era un error. Y aunque Pablo no se esté enfocando en clasificar, en calificar la práctica, el fin de Pablo, el punto de Pablo es la incoherencia, lo incoherente que es pensar en los muertos, hacer algo por los muertos, tener alguna expectativa, incluso si fuera yo me bautizo para ver de nuevo a un familiar que ha muerto en Cristo. Es incoherente cualquier tipo de consideración de los muertos si no hay resurrección. No hay resurrección. Pero por supuesto, si creemos en la resurrección, es coherente, por lo tanto, mirar con entusiasmo y con gozo el reencuentro con los muertos. Porque entonces lo contrario también es verdad. Si es incoherente pensar y tener consideración por los muertos, si no crees en la resurrección,
Entonces, si crees en la resurrección, es coherente, es sabio, es racional, que te llenes de gozo, que te llenes de entusiasmo, que disfrutes desde ahora una realidad que para ti es segura. La esperanza, entonces, sí es racional y coherente con la creencia de la resurrección. El que cree en la resurrección, así como era incoherente para el que no cree pensar en los muertos, para el que cree es coherente pensar en los muertos. Es coherente extrañarlos y pensar en un reencuentro. Es un pensamiento coherente con la resurrección. Es coherente estar entusiasmado con un reencuentro. Es coherente tener esperanza. Es coherente disfrutar desde hoy el reencuentro. La esperanza es usar desde ahora algo que todavía no recibes. ¿Cómo usas algo que no recibes? Pues te gozas, te consuelas y te llenas de expectativa y gozo en el reencuentro, porque aunque no lo has recibido todavía, ya puedes desde ahora disfrutarlo, porque es una seguridad completa. Es coherente que algunos sean creyentes y se bauticen con la esperanza de ver a sus padres muertos en la fe, a sus madres, a sus hermanos y anhelar estar juntos en la eternidad. Es consecuente disfrutar desde hoy un futuro que todavía no sucede, pero que sabemos que es nuestro. La esperanza es poder hacer uso y disfrute desde hoy de lo que sabemos que vamos a recibir mañana. Por eso es que la resurrección de Cristo es incoherente para los que tienen alguna expectativa con los muertos, pero es coherente para un creyente que se goce y que disfrute de la realidad del reencuentro. Segunda incoherencia, Pablo dice, es incoherente el sacrificio por el evangelio. Es incoherente que una persona se sacrifique y viva su vida como un creyente si no hay resurrección, como un creyente normal. 1 Corintios 15:30, Pablo dice, ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? ¿Por qué? Es una pregunta retórica, por supuesto. La otra inconsistencia de la negación de la resurrección tiene que ver con la vida personal ahora de Pablo, ya no con una práctica de la iglesia, sino con la vida personal de Pablo y de los apóstoles. Pablo y los apóstoles estaban en constante peligro todo el tiempo. Dice, ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? En todo momento podían perder la salud, podían perder la integridad física o su libertad. Era su constante, era su vida diaria, todo el tiempo, a toda hora. O podían perder la libertad. Pablo, en la segunda carta de Corintios, describió lo que era la norma de su ministerio, lo que era lo normal en el ministerio. Mis hermanos, esto es el cristianismo. Esto es el cristianismo, 2 Corintios 11:23. Y el cristianismo solo puede ser superado con la esperanza de la resurrección. Si no, es imposible vivir la vida cristiana, como de verdad se debería vivir la vida cristiana, por supuesto. 2 Corintios 11:23 dice, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos,
peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Él padecía peligro todo el tiempo. Esta es la vida cristiana. Un día él entró a una ciudad a predicar. ¿Qué hicieron? Lo apedrearon hasta que creyeron que estaba muerto, lo sacaron su cadáver, aparentemente su cadáver, y él ¿qué hizo? Se levantó, se sacudió y volvió a entrar a la ciudad y volvió a predicar el mismo mensaje. No lo cambió, no lo suavizó, no dijo, bueno, de repente voy a cambiar algunas palabras para que me caigan menos piedras. No. ¿Quién hace esto si no es alguien que está convencido de que hay una vida mejor después de esta? Oye, Pablo, definitivamente para ti esta no era tu mejor vida ahora. Es incoherente que alguien se exponga a este tipo de vida si no está completamente seguro de que hay mucho más después de esta vida. Es incoherente no la vida de Pablo. ¿No es incoherente la vida de un apóstol a los gentiles en el tiempo de la iglesia primitiva? Es incoherente ser un creyente normal si no tienes esperanza en la resurrección. ¿Por qué personas coherentes e intelectualmente sanas darían la vida por una mentira? Aunque eso no confirma que la resurrección es una realidad, sí confirma que por lo menos estas personas están plenamente convencidas de que la verdadera vida es la que se viene y no esta. Y por lo tanto, vale la pena sacrificar esta por la que viene. Vale la pena no vivir para esta, sino para la otra. Esta es el medio, es el vehículo, es la transición. En esta vida lo doy todo, en esta vida lo pierdo todo, en esta vida lo sacrifico todo. ¿Por qué? Porque veo la próxima y vivo para la próxima. Así vivía Pablo. Y es incoherente que alguien viva así si piensa que esta es la única vida que hay. Por supuesto. Tanto la iglesia con su bautismo como Pablo y los demás apóstoles vivían de una manera coherente con la resurrección de los muertos e incoherente con la negación de la resurrección. Pablo sigue hablando. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Que cada día muero. Pablo les está exhortando seriamente a los corintios. Quiere dejar dos cosas claras. Corintios, quiero que estén seguros de dos cosas primero. Primero que nada, que a pesar de que yo los estoy exhortando así, tan duramente, y que les he hablado de todos sus problemas, y que les he hablado de todas las cosas que tienen que arrepentirse y que pedir perdón y que cambiar, a pesar de eso, quiero que entiendan que yo tengo gloria por vosotros. O sea, ¿qué quiere decir eso? Yo tengo gozo. Ustedes son mi gozo. Ustedes son mi satisfacción. Ver que el fruto de la predicación del evangelio a través mío ha dado como fruto una iglesia en medio de un contexto como Corinto es un gozo para mí. Pablo se gozaba por la iglesia de Corinto porque sabe que Dios se gozaba por la iglesia de Corinto. Con todos sus pecados y sus problemas, sabía que ellos serían santificados y glorificados. Entonces, primero que nada, quiero que sepan, mis hermanos, que yo tengo gloria de vosotros. 1 Tesalonicenses 2:19. 1 Tesalonicenses 2:19. Pablo esto lo decía de otras iglesias. Claro, podríamos pensar que esto lo decía de otras iglesias, pero no de Corinto, ¿no? De los filipenses tal vez. De los de Éfeso puede ser, pero de los de Corinto. Pero miren cómo la de Tesalonicenses. 1 Tesalonicenses 2:19. Porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo.
O sea, yo me los imagino cuando Cristo venga por segunda vez, me los imagino, por supuesto, en cuerpo glorificado, delante de Dios, regocijándose y participando de la gloria de Cristo y de su naturaleza. Y me glorío en ustedes. Así como los tesalonicenses, también aquí en Corintios 15:31, también se gloriaba de la iglesia de Corinto. Una iglesia con muchos problemas. Pero Pablo los sigue animando y exhortando en amor, con compasión, con ternura. Porque la exhortación del pastor es eso. Por un lado te amonesto, pero por otro lado también te animo, te consuelo. Agradezco a Dios por tu vida, pero también digo que está mal en tu vida. Y la segunda cosa que Pablo quiere que estén seguros los corintios en medio de esta exhortación es que además que me glorío en vosotros, justamente por esa gloria que tengo de vosotros, así como me glorío de ustedes, también quiero que estén seguros de que muero todos los días. ¿Qué quiere decir esto? Vivo en una situación de fatalidad. Mi constante es letal, una vida letal. El riesgo de muerte para mí es una realidad constante. O sea, yo sé que hoy estoy aquí y que mañana de repente no estoy. Eso es lo que Pablo está confesando. Quiero dejarles seguro que así vivo. Corintios, por favor, pónganse en mis zapatos, entiendan la forma lo que yo estoy viviendo. Yo estoy viviendo una realidad en que mañana de repente no estoy. Cada día muero significa eso. Tengo una vida tan cerca a la muerte, y a pesar de que estoy tan cerca a la muerte, y a pesar de que sé que el mañana de repente no estoy, a pesar de eso, sigo predicando. No cambio mi mensaje, no lo adultero, no lo suavizo, no lo acomodo, no trato de caerle mejor a la gente que me quiera apedrear, o no quiero evitarme menos palos, ¿no? ¿Cómo puede ser eso? Sigo predicando con el mismo denuedo, no me amilano, solamente con una vida que descanse en la resurrección. Solamente con una vida que tiene conciencia de que no está aquí para disfrutar la vida. Aunque, por supuesto, con Cristo podemos disfrutar la vida. Pero no es el principal propósito. Estoy aquí para la gloria de Dios. Y si lo tengo que glorificar por mi sufrimiento, prefiero recibir las recompensas eternas que las recompensas efímeras. Porque ni siquiera todo el sufrimiento que pueda recibir aquí es comparable con la gloria que voy a recibir allá. Por lo tanto, prefiero acá sufrir. Prefiero acá yo sacrificarme, prefiero acá de alguna manera yo restringirme en algunos gustos, en algunos placeres, en algunos deleites. Pablo decía, yo golpeo mi cuerpo, y no significa literalmente que lo golpeaba, pero sí significa que se disciplinaba. ¿Por qué? Porque él tenía claro, por la resurrección de los muertos, que la única manera consciente, convincente, lógica, racional, coherente de un cristiano es vivir para la vida eterna que para esta. Y por lo tanto, vale la pena cualquier sacrificio. Pablo decía, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Pablo decía, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Yo sé que hablar de esto en este contexto cristiano, donde estamos con aire acondicionado, en este lindo auditorio, disfrutando de las comunidades que nos da este local tan bonito, suena un poco fuera de contexto. Porque la realidad, mis hermanos, es que lo que vivía la iglesia primitiva no era una realidad solo de la iglesia primitiva. Es más, hoy hay más muertes por Cristo que en la era de la iglesia primitiva. Hoy más gente muere por Cristo que en la era de la iglesia primitiva. Más países persiguen a los cristianos, la religión más perseguida del mundo, y más gente muere por la causa de Cristo hoy
que en todos los años de la iglesia primitiva. Nosotros estamos en una burbuja. Boko Haram, Nigeria, Pakistán, Irán ahorita. Irán, ¿ustedes saben que en Irán está la iglesia de más rápido crecimiento en el mundo? Corea del Norte, generaciones que son metidas en una cárcel, o sea, no solo castigan a ti, te castigan a tu hijo. Si te encuentran con una Biblia. China, el país con el mayor número de creyentes en el mundo, 30 millones de creyentes en China. Los pastores ahí es casi como una norma que todos por lo menos han pasado por la cárcel una vez. Y bueno, ¿qué decir de todos los que han sido ejemplos y modelos de que esto es la norma de vivir? Jim Elliot murió con los Jaucas. Livingstone en África, Guillermo Carey, que dio su vida, Hudson Taylor, Cameron Townsend, Gladys Aylward, y podríamos seguir, ¿no? Porque no solamente se queda con los héroes de la fe de Efesios capítulo 11, esta es la realidad. Ahora, nosotros por supuesto no estamos en un contexto de persecución, pero definitivamente si queremos ser fieles a Cristo y queremos vivir nuestra vida invirtiéndola para la eternidad, vamos a cosechar a veces persecución, vamos a cosechar a veces incomprensión, burla, rechazo, pérdida de dinero, de negocios, empresas, contratos. Cada día, lamentablemente porque cuando se va a los países en persecución y a la iglesia perseguida y se les dice, mira, vamos a orar para que Dios te quite la persecución y nosotros y puedan tener lo que nosotros tenemos. Y los países, esos creyentes te dicen, no, ¿qué? No ores por eso. Más bien nosotros queremos que ustedes tengan lo que nosotros tenemos. Y cuidado, como que nosotros queremos que ustedes tengan lo que nosotros tenemos. Porque la persecución purifica la iglesia, porque la persecución hace que el creyente viva su fe con más autenticidad. Nosotros estamos gozando, no queremos que ores porque se quite la persecución. El Señor ha sido bueno, mis hermanos, con nuestro país. Nos ha llenado y nos ha provisto en medio de nuestra situación. No estamos ahorita protestando como los de Irán, o como los de la Franja de Gaza, o como los de tantos países que hoy están en conflicto, pero que eso no nos acomode, que eso no haga que nos volvamos comodones, ¿no? Y pierda para nosotros el sentido épico de lo que es ser creyente. Versículo 32, Pablo dice, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, Pablo sigue, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Pablo tiene que aclarar, es muy importante esto. Dice, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, o sea, Pablo está diciendo, yo soy apóstol, ustedes han visto que tengo las señales de apóstol, y muchas veces Dios se ha manifestado a través de mí de manera sobrenatural. Ha hecho prodigios, señales y milagros y portentos. Pero quiero que sepan que cuando yo batallé en Éfeso, no lo hice de manera sobrenatural y Dios estaba haciendo milagros y portentos y por eso yo pude batallar. Lo hice como hombre. Pablo está aclarando, ¿no? No fue que hubo un milagro y recibí superpoderes o que de alguna manera en ese momento yo estaba batallando como si fuera un ángel. No, lo hice como hombre. Sí, como hombre batallé en Éfeso contra fieras. Qué interesante esta expresión, ¿no? Contra fieras en Éfeso. Claro, te lees todo el capítulo de Hechos del ministerio de Pablo en Éfeso y no ves ningún episodio en el que él haya peleado con fieras.
No sabemos si esto es literal. Lo más probable es que Pablo esté hablando de cómo realmente se comportan los inconversos cuando llegan a tal animadversación contra los cristianos que se vuelven bestias irracionales. Fue un dramaturgo romano, Plauto, que hizo famosa esta frase. Hasta ahora se dice: Homo homini lupus. No estoy hablando en lengua, por favor. Esta frase quiere decir: el hombre es lobo del hombre. El hombre es lobo del hombre. Porque muchas veces, incluso no sé si alguna vez has escuchado, ¿no? Preferible encontrarte con un león que con un hombre en su necedad. Es más, es un proverbio. Porque los inconversos, cuando tienen tal animadversión contra los cristianos, se vuelven bestias irracionales. Y Pablo lo podía decir con toda autoridad, porque él fue una bestia irracional contra los cristianos. Él mismo. Él respiraba amenazas de muerte contra los creyentes. Y él iba y hacía blasfemar y metía a la cárcel y daba el consentimiento para que los mataran, y esa era su vida, era lo que respiraba. Así que Pablo está diciendo acá: batallé en Éfeso contra fieras, que batalló contra los opositores del Evangelio, la oposición y los enemigos del Evangelio. Dice: pero si hago esto, ¿qué me aproveches en la resurrección? O sea, ¿por qué me voy a exponer? ¿Por qué me voy a ir a un país, a una cultura hedonista, a decirles a todos que están en pecado y necesitan arrepentirse, y que solo Dios es la única salida si ponen su fe en Cristo, en el que ha muerto en un madero por ellos, y que resucitó al tercer día, y solo ahí pueden tener salvación? ¿Por qué voy a exponerme a decirles a todos que esto es el único camino, no hay otro? ¿Por qué voy a exponerme a la antipatía, a que todos me rechacen? ¿Por qué voy a abrir mis labios y decirle a esta cultura que está en rebelión contra Dios, que este país está en enemistad y está en franca rebelión contra Dios por su idolatría, por su pecado? ¿De qué me aprovecha? Bueno, ¿por qué? Porque creo en la resurrección de los muertos. Porque creo que hay una vida mejor después de esta. Y si alguno me escucha, valdrá la pena. No solo por la gloria de Cristo, sino por la vida de esa persona que compartirá la eternidad conmigo. Por eso vale la pena irse hasta el fin del mundo, hasta lo último de la tierra, y predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. ¿Por qué? Porque es resurrección de los muertos. Eso es lo lógico, lo racional, lo coherente con ser un creyente normal. Este no es Pablo, este es un creyente normal. Es un creyente normal. Y nosotros nos duele la uña y no queremos venir a la iglesia, ¿no? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Pablo dice: bueno, si los muertos no resucitan, hedonismo, pues. O sea, dediquémonos a disfrutar de esta vida. Gula, alcohol. Y hazlo hoy, porque mañana puedes estar muerto. Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. O sea, solo tienes el hoy. Si no hay resurrección, solo tienes el hoy. Querido amigo que estás acá, si no hay resurrección, no sabes si mañana vas a estar vivo. Así que aprovecha. Ándate. ¿Qué haces acá? Ve a disfrutar. Ve a comer, ve a beber. Ve a hacer todo lo que se te antoja antes de que mueras, porque mañana vas a morir. O sea, ni siquiera es racional para los hedonistas. Ni siquiera es racional
para los que niegan la resurrección, porque hasta los que niegan la resurrección deberían vivir en el más completo libertinaje y en un no me importa la gente, no me importa la moralidad, yo voy a pisar cabezas y voy a ir contra todos con tal de que logre mi placer, porque es lo único que hay. Entonces, si somos consecuentes con que no hay resurrección, entonces esto se tiene que volver un infierno ya. Y todos deberíamos dejar chicos a Satanás. Y eso es justamente lo que lleva el no creer en la resurrección. Y eso era Pompeya. Y eso era Sodoma y Gomorra. Y hacia iba el mundo si no creen en una resurrección. Dios restringe el pecado. Si no, nosotros seríamos peor que Hitler. Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Si los muertos no resucitan, dedícate a tu placer, da todo lo que tengas que dar por tu placer. Come y bebe, mañana vas a morir. Destruye lo que tengas que destruir, pisa la cabeza que tengas que pisar, porque mañana vas a morir. Eso es lo que está diciendo Pablo. Pero ¿saben qué? Como la resurrección es real, es coherente vivir una vida de sacrificio, de exposición al peligro. Es coherente sacrificar tus recursos, tu tiempo, tus fuerzas, tus talentos, tus relaciones para que el evangelio avance. Es coherente. ¿Por qué? Porque la resurrección es real. Si la resurrección es segura, no importa lo que cueste, no importa lo que sufra, no importa los peligros que corra, vale la pena. No importa el costo que se paga, lo voy a pagar con creces. Cualquier sacrificio se sufre con gozo. Cualquier peligro se enfrenta con fe y confianza. Si la resurrección es real, ¿qué haces gastando tu tiempo en novelas, en Netflix y en series? ¿Qué haces viendo películas épicas? Tú eres la película épica, vívela. Invierte tu juventud, tu tiempo, vive lo épico de la fe. Anda como Jim Elliot a vivir, que no es tonto el que da lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. Hasta un inconverso una vez dijo, si yo creyera en la vida eterna, yo viviría esta vida como si fuera lo único que importa en la vida eterna. Daría todo de mí, mi tiempo. Eso dijo un inconverso. Muchos de los creyentes no vivimos coherentemente con lo que creemos. La incoherencia del sacrificio por el evangelio. Y la última incoherencia, la incoherencia de vivir vidas santas. Si la resurrección no existe, es incoherente vivir la santidad, es incoherente vivir vidas santas. En el versículo 33 dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Pablo está diciendo, no erréis, significa no te dejes engañar, no dejes que te desvíen de la verdad, no dejes que seas descaminado de una creencia correcta. Las malas conversaciones en realidad habla de compañía. Si te asocias, si te unes con perversas compañías, dice, no te equivoques, despierta. No te equivoques, si tarde o temprano paras con los sensuales, en algún momento la sensualidad te va a tentar. No puedes estar delante de la gente que para viendo chicas y para silbándoles y para señalándotelas sin que en un momento tú te desvíes de tus ojos. No puedes estar con la gente que todo el tiempo para diciendo chistes en malos sentidos y para hablando de cómo hay que disfrutar la vida y hay que tomar y hay que... No puedes estar delante de gente que para hablando del adulterio, que para hablando de sacarle la vuelta a la esposa, sin que tú en algún momento seas tentado con hacer lo mismo. Despierta, dice, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Lo que está diciendo aquí Pablo es que la gente, por supuesto, que no cree en la resurrección, en realidad el problema no es su doctrina. O sea, sí, su doctrina es el problema, pero el problema de la doctrina tiene un origen más profundo, en realidad. Quieren vivir la vida, o sea, quieren tener un pie en la iglesia y uno en el mundo. O sea, quieren tener lo bueno de la iglesia, que es
la amistad, el poder pertenecer a un grupo, la pertenencia, el ir y que te sientas bien como parte de una sociedad, ¿no?, que es ciertamente reconocida, pero al mismo tiempo quieren tener todos los placeres pecaminosos del mundo. ¿Cómo hacen para poder tener de los dos mundos? Me creo una doctrina que me justifique. Entonces, la doctrina tiene el problema del corazón. El corazón era el principal problema. Un deseo pecaminoso por la sensualidad. Ellos vivían practicando el comamos y bebamos, que mañana moriremos. O sea, está bien ser cristiano, pero tampoco te vuelvas un fanático, ni tampoco te vuelvas pues un masoquista, ni te vuelvas un estoico, ¿no? Pero eso se decía con una intención. Con una intención. En realidad querían vivir un epicurismo cristiano. Querían comer y beber porque dicen, bueno, la resurrección es verdad, ¿no? No sabemos cómo va a ser, decían. Total, nos vamos a resucitar de repente espiritualmente, no nos vamos a reconocer, entonces, al final, la mala doctrina era una justificación realmente para poder tener una mala ética. Pablo les dice, velad, versículo 34, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Pablo les dice entonces, vuelvan en sí, despierten, reaccionen, recobren la sobriedad. Están como ebrios de la mala doctrina que justifica una vida descuidada, permisible y licenciosa. Están como ebrios. Velad. Un ebrio, porque se intoxica, por supuesto, llega a un punto en el cual no puede procesar el alcohol, entonces ve distorsionadas sus percepciones. Y lo que está diciendo, ustedes tienen que salir de esa distorsión. Por la mala doctrina han distorsionado la percepción de la realidad. Para ustedes la Biblia ya no es real, ya no es verdad. Son unos ateos funcionales prácticamente. Velad debidamente, despierten. Si la vida eterna existe, si la gloria de Dios existe, si la resurrección existe, entonces ¿por qué viven como si no existiera? ¿Por qué tan poco sacrificio, tan poco esfuerzo, tan poca diligencia, tan poca consagración? Despierten y no pequéis. El problema es pecado, es el corazón pecaminoso del hombre. El problema es querer darse licencias para poder vivir los excesos y justificarlos. Y aquí viene pues el último sable de Pablo. Tenemos que entender que Corinto era un lugar pues del prestigio del conocimiento. El prestigio del conocimiento. Y Corinto era la iglesia especial. Tuvo los mejores maestros y se creían especiales. Se creían la iglesia más conocedora, la iglesia con la mejor doctrina. Ellos eran el VIP de la doctrina. Y Pablo les dice, algunos no conocen a Dios. O sea, a ellos decirles eso era como darles pues en la herida. Algunos no conocen a Dios. Les está diciendo, tienen agnosis de Dios. ¿Y saben cuál era el mayor amor de los corintios? La gnosis. Pablo dice, ustedes tienen agnosis de Dios. Para vergüenza de ustedes se los digo. No conocen a Dios. O lo conocen muy poco. O su concepto de Dios es muy bajo, muy humano. Lo han rebajado a Dios. Si la teología propia, si entendieran la santidad, la gloria, la justicia, la verdad de Dios, vivirían diferente. No puede ser que alguien conozca a Dios y viva así. Por eso es tan importante el curso de teología propia de las 4 de la tarde. Para vergüenza de ustedes lo digo. 3 inconsistencias que experimentamos cuando distorsionamos la doctrina de la resurrección. La incoherencia de tener en cuenta a los muertos, la incoherencia del sacrificio por el evangelio, la incoherencia de vivir vidas santas.
¿En qué área de tu vida estás viviendo como si la resurrección no fuera real? ¿En qué área de tu vida estás viviendo como si la resurrección no fuera real? Como la resurrección es real, entonces vivimos vidas santas. Vivimos vidas santas. Vivimos vidas que nos restringimos, mortificamos nuestra carne, restringimos algunos deleites, tenemos algunas disciplinas que implican cierto sacrificio, no porque seamos masoquistas, sino porque creemos en la resurrección, porque creemos en la vida eterna, porque creemos que hay cosas mucho mejores en la vida eterna que las que nos puede dar los placeres temporales del mundo. Vamos a orar, Padre. Padre Santo, Señor mi Dios, queremos pedirte que nos ayudes, Señor, a vivir consecuentemente con lo que es la resurrección. Que vivamos con gozo y esperanza por los que han partido antes de nosotros. Que vivamos regocijándonos en el reencuentro, usufructuando, aprovechando y usando las bendiciones que aún nos recibimos por la esperanza que nos has dado. Que vivamos, Señor, una vida de sacrificio por el Evangelio, una vida en la cual nos consagremos y sepamos invertir tiempo, recursos y todo lo que sea necesario, Señor, porque la resurrección es real. Y que vivamos una vida santa, que vivamos vidas, Señor, donde podamos mortificar la carne, poner, Señor, en obediencia a nuestro cuerpo y, Padre, como soldados, como atletas, como labradores, como atletas que de todos se abstienen, como labradores que trabajan duro, Señor, y sin descanso, como soldados que no se entretienen con los deleites de este mundo para agradar a aquel que lo tomó como soldado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.